Jeremías nació en una pequeña ciudad llamada Anatot, a pocos kilómetros de Jerusalén, en el seno de una familia sacerdotal. Desde joven, sintió el llamado de Dios para una misión difícil y única. Este llamado estaba cargado de responsabilidad y dolor, pues su tarea sería advertir al pueblo de Judá sobre el juicio inminente en caso de no abandonar sus pecados. A pesar de su reticencia inicial, Dios le aseguró que lo había escogido antes de su nacimiento y que estaría con él en todos los momentos de su jornada. Cuando comenzó a profetizar, Jeremías enfrentó un escenario sombrío. El reino de Judá vivía un período de profunda decadencia espiritual. El pueblo adoraba ídolos, violaba la ley de Dios y cometía injusticias sociales. Jeremías clamaba con vehemencia contra esa corrupción, denunciando a los líderes religiosos y políticos que guiaban al pueblo hacia el engaño. Su corazón ardía de tristeza al ver cómo el pueblo se alejaba de Dios y al mismo tiempo se llenaba de valor al anunciar las consecuencias de esa rebeldía. La misión de Jeremías estuvo marcada por muchos desafíos. Era frecuentemente despreciado y burlado por el propio pueblo al que intentaba advertir. Había una intensa oposición contra sus mensajes que eran vistos como amenazantes. El profeta fue perseguido, encarcelado y en varias ocasiones amenazado de muerte. Aún así, su convicción de que Dios estaba con él nunca vaciló. Cada vez que Jeremías se sentía desanimado, Dios renovaba su fuerza, dándole valor para continuar con su propósito. En medio de sus profecías de juicio, Jeremías también traía palabras de esperanza. Anunciaba que, tras el período de castigo y cautiverio, Dios restauraría al pueblo y haría una nueva alianza. Esta promesa era un rayo de luz en medio de la oscuridad, revelando el amor eterno de Dios y su disposición a perdonar y restaurar a su pueblo. Jeremías era así, no solo un profeta de condenación, sino también de esperanza, señalando hacia un futuro donde Dios traería redención. La vida de Jeremías estuvo marcada por experiencias sobrenaturales y milagros que confirmaban su llamado profético. En una ocasión, Dios le ordenó que comprara un cinturón de lino y lo enterrara en un lugar escondido, para luego desenterrarlo y mostrar al pueblo que, al igual que ese cinturón podrido, la alianza entre Dios y Judá se estaba deteriorando. Este acto simbólico era una forma de hacer aún más visibles e impactantes los mensajes de Jeremías para el pueblo. Otro milagro impresionante ocurrió cuando Jeremías fue encarcelado en una cisterna por orden de oficiales que deseaban silenciarlo. Sin agua y hundido en el lodo, parecía que su fin estaba próximo. Sin embargo, Dios envió a un siervo etíope llamado Ebed-Melech, quien, con el permiso del rey Sedequías, rescató a Jeremías. Este episodio demostró que Dios, incluso en los momentos de mayor desesperación, no abandona a sus siervos y siempre provee una salida para aquellos que permanecen fieles. La lucha de Jeremías contra los falsos profetas era intensa. Constantemente confrontaba a aquellos que traían mensajes de paz y seguridad, contrarios a lo que Dios le había revelado. Estos falsos profetas engañaban al pueblo, diciendo que no habría cautiverio y que Jerusalén jamás caería. Sin embargo, Jeremías advertía que esas palabras eran engañosas y que la verdadera paz solo vendría mediante el arrepentimiento y el retorno al Señor. A pesar de sus mensajes duros, Jeremías era un hombre de profundo amor por el pueblo. Lloraba constantemente por la destrucción que sabía que vendría. Es por esto que se le conoce como el profeta llorón. Su compasión era tan intensa que intercedía constantemente ante Dios, suplicando por misericordia. Aún sabiendo que el juicio era inevitable, deseaba que el pueblo se arrepintiera y evitara la calamidad.
Uno de los momentos más emblemáticos en la vida de Jeremías fue cuando Dios le instruyó a comprar un campo en Anatot, en medio del asedio babilónico. La compra del campo, en un momento en que toda la tierra estaba a punto de ser tomada por los invasores, era una señal de esperanza. Dios prometió que, a pesar de la destrucción inminente, habría una futura restauración y el pueblo volvería a poseer esa tierra. Durante el reinado de varios reyes de Judá, Jeremías mantuvo su postura firme e inquebrantable. Enfrentó la ira de reyes como Joaquín, quien llegó a quemar el rollo con las palabras proféticas de Jeremías. A pesar del rechazo, el profeta continuó escribiendo y proclamando los mensajes de Dios. Su lealtad a la misión era inmensa, incluso cuando eso significaba arriesgar su propia vida. Con la caída de Jerusalén y el inicio del exilio, Jeremías permaneció al lado del pueblo. Eligió quedarse en Judá, en medio de las ruinas, para ofrecer orientación y consuelo a quienes quedaron. Aún en un escenario de desolación, Jeremías no abandonó su misión de conducir al pueblo de regreso a Dios. Su vida era un testimonio vivo de perseverancia y fe. Jeremías también tuvo una profunda visión del futuro y de la venida de un Mesías. Profetizó sobre un tiempo en que Dios establecería una nueva alianza, escrita no en tablas de piedra, sino en el corazón del pueblo. Esta visión apuntaba hacia una era de renovación espiritual donde todos conocerían al Señor de manera íntima y personal. Otro aspecto importante en la vida de Jeremías fue su lucha contra la idolatría. Constantemente advertía al pueblo sobre los peligros de adorar dioses extranjeros. Jeremías sabía que la idolatría no solo alejaba al pueblo de Dios, sino que también llevaba a la corrupción moral y a la injusticia. Su voz se levantó como un clamor por la pureza espiritual y la fidelidad al Dios verdadero. Advertía que los dioses extranjeros traían solo destrucción y que la verdadera seguridad y prosperidad estaban en obedecer al Señor y vivir de acuerdo con su voluntad. Durante todo el período de su ministerio, Jeremías fue una voz solitaria en medio de una nación rebelde. Caminó por la senda del sufrimiento y del rechazo, pero nunca abandonó su fe. Su vida nos enseña sobre la importancia de la obediencia a Dios, incluso cuando eso nos pone en conflicto con la sociedad. Enfrentaba la constante tentación de desistir, pero sabía que había sido llamado para una tarea especial y sagrada. La trayectoria de Jeremías también está marcada por la tristeza personal. No se casó ni tuvo hijos, pues Dios le dijo que, debido a los tiempos de juicio que vendrían, sería mejor que permaneciera solo. Este sacrificio personal ejemplifica cuánto estaba dispuesto a renunciar por amor a Dios y al pueblo. Era un hombre dedicado, viviendo solo para cumplir la voluntad de Dios, sin pensar en intereses propios. Al final de su vida, Jeremías fue testigo de la destrucción de Jerusalén y del templo, tal como había profetizado. Vio la ciudad que amaba ser arrasada, pero incluso en medio de ese escenario mantuvo su fe en Dios. Sus lágrimas no eran de desesperación, sino de una esperanza inquebrantable en la restauración que vendría. Creía que, a pesar de todo, Dios aún tenía planes de redención para su pueblo y que, en el momento adecuado, Judá sería restaurada. La historia de Jeremías no termina con la caída de Jerusalén. Tras la destrucción, fue llevado contra su voluntad a Egipto por un grupo de judíos que temía la represalia de los babilonios. En Egipto, Jeremías continuó profetizando y clamando para que el pueblo se volviera a Dios. Incluso fuera de la tierra prometida, nunca abandonó su misión de mensajero del Señor. Advertía que la desobediencia al Señor traería consecuencias, independientemente de dónde estuvieran. Su celo por la justicia de Dios permanecía inquebrantable, aunque estuviera lejos de su amada Jerusalén.
A pesar de todos los sufrimientos que vivió, Jeremías fue un ejemplo de resistencia e integridad. Su vida fue una constante batalla contra las fuerzas de la injusticia y la corrupción, y su compromiso con Dios fue una prueba de fe inquebrantable. Se mantuvo fiel a Dios, incluso cuando todas las circunstancias le eran contrarias, cuando fue traicionado por su propio pueblo y cuando enfrentó amenazas de muerte. Su amor por el pueblo era tan fuerte que soportó todos los desafíos para poder transmitir la verdad divina. El libro de Lamentaciones, tradicionalmente atribuido a Jeremías, refleja su dolor y tristeza por la caída de Jerusalén. En sus versículos expresa el sufrimiento y la desolación del pueblo, pero también una esperanza renovada en la misericordia de Dios. Lamentaciones nos muestra un lado profundamente humano de Jeremías, alguien que experimentó tristeza y duelo intensos, pero que confiaba en la bondad de Dios para restaurar lo que había sido destruido. Esta confianza, incluso en medio de la ruina, es uno de los legados más poderosos de Jeremías. La vida de Jeremías es una representación de cómo Dios llama a individuos para misiones difíciles, pero proporciona la fuerza necesaria para cumplirlas. Jeremías nos enseña que la verdadera obediencia muchas veces exige sacrificio y perseverancia, especialmente cuando estamos en desacuerdo con el mundo a nuestro alrededor. Nos muestra que la fidelidad a Dios es más importante que la aprobación de los hombres y que la palabra de Dios debe ser proclamada independientemente de las consecuencias. Su historia también apunta a la importancia del arrepentimiento. Jeremías constantemente invitaba al pueblo a arrepentirse, a abandonar sus caminos impíos y a buscar a Dios de todo corazón. Su mensaje resuena hasta hoy, recordándonos que nunca es demasiado tarde para volvernos al Señor y corregir nuestro camino. Era un profeta que hablaba directamente al corazón de las personas, intentando llevarlas a una transformación genuina. Jeremías es, sin duda, una figura destacada por su valentía y por la intensidad de su amor por Dios y por el pueblo. Su vida fue una profecía viva, un constante recordatorio de que la justicia de Dios siempre prevalece, pero que su amor y compasión están disponibles para todos los que lo buscan sinceramente. Jeremías es un símbolo de esperanza, un faro de luz en tiempos oscuros, recordándonos que Dios nunca abandona a su pueblo, incluso en los momentos de mayor sufrimiento. Hasta el final de su vida, Jeremías se mantuvo fiel a la misión que Dios le confió. Murió con la esperanza de que un día Judá sería restaurada y que el pueblo de Dios regresaría al Señor. Vio un futuro donde la nueva alianza de Dios sería establecida, donde el pueblo tendría una relación directa e íntima con Él. La fe y el sacrificio de Jeremías inspiraron a generaciones y continúan siendo un ejemplo poderoso de lealtad y amor a Dios. La historia de Jeremías es un viaje profundo de fe, sacrificio y esperanza. Nos enseña que la verdadera fuerza está en nuestra confianza en Dios y que incluso en las situaciones más adversas, Él es nuestra fortaleza y nuestro guía.